Un saludo, estimados oyentes, a personas que verán este video, hermanos en Cristo también. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Esta es la segunda parte del video Cómo leer la Biblia correctamente. Ahora lo haremos con un ejemplo práctico. Iremos a Hechos 16 y leeremos dos versículos muy conocidos. Vamos a Hechos 16, vamos a la palabra, a Hechos 16, el versículo 30 y 31. ¿Qué dice? Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy conocidos estos versículos. Son unos versículos bastante conocidos. Incluso los leo nuevamente, son dos versículos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si yo leo solamente estos dos versículos, voy a aprender que solamente creyendo en el Señor Jesucristo soy salvo. Pero resulta que estos dos versículos están insertos en una historia, en un contexto, en una trama en la Biblia. Ahora vamos a leer todo el contexto, toda la historia donde están insertos estos dos versículos. Iremos a Hechos 16. Vamos a la palabra. Ven, aquí están los versículos leídos y alrededor hay muchos versículos. Vamos a contar la historia completamente. Vamos a partir de Hechos 16, cuando Pablo y Silas caen en prisión en Filipos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Está diciendo que mientras Pablo iban a la oración, le salió en encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación y que daba gran ganancia a sus amos. La estaban explotando sus amos a esta muchacha porque tenía este espíritu de adivinación. Y esta, siguiendo a Pablo, le daba voces reconociendo que ellos eran hombres y siervos del Dios Altísimo, que anunciaban la salvación. Sigamos, Hechos 16-18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fue tanto que la muchacha iba pregonando detrás de ello lo mismo, que desagradó esto a Pablo. Y Pablo, como apóstol en el nombre de Jesucristo, le ordenó al espíritu de adivinación que saliera de ella. Y en ese mismo momento salió el espíritu. Sigamos, Hechos 16-19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué sucedió? Que al sacarle el espíritu de adivinación Pablo en el nombre de Jesucristo, la muchacha ya no adivinó más. Y los amos de ella, porque existía en ese tiempo la esclavitud, las que la estaban explotando, vieron que su negocio o fuente de ganancia se acabó. Entonces los denunciaron y los trajeron ante las autoridades a Pablo y a Silas, haciendo acusaciones falsas, diciendo que ellos enseñaban costumbre que no era lícito recibir ni hacer ahí, pues a ellos eran romanos. Y dice 16:22,
y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Al llevarlo a las autoridades se agolpó mucha gente contra ellos, y los magistrados les rasgaron sus ropas y los azotaron con varas. En ese tiempo, las varas no era una varilla como la que usaban las señoras antiguas para castigar, eran un tipo grueso, un tipo palo. Por lo tanto, lo azotaron mucho a ellos. Esa fue una tortura muy grande para Pablo y Silas. Y después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel, dice, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad y los pusiera en el calabozo de más adentro, y le aseguró los pies en el cepo. ¿Qué es lo que eran los pies en el cepo? En los pies le ponían como unos grilletes de cadena que comúnmente estaban adosados a un tablón de madera o bien adosados a la muralla de la cárcel. Sigamos, encarcelados ellos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hasta este momento, ¿qué pasa? Que ellos en el calabozo, mientras estaban en el calabozo, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y vino de repente un terremoto. De tal manera fue la magnitud del terremoto que se abrieron todas las puertas de la cárcel y se soltaron todas las cadenas. Esto despertó al carcelero, y el carcelero, viendo que todas las puertas estaban abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar porque pensó que todos los presos habían huido. ¿Por qué razón? Porque los carceleros en ese tiempo pagaban con su vida la huida de un prisionero. Sigamos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz. ¿Por qué pidiendo luz? Porque estaban en el calabozo, y de noche en el calabozo de más adentro. Se precipitó adentro el carcelero, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Él, temblando el carcelero, se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué razón se postró a los pies? Porque él vio que el terremoto fue de providencia divina. Y tal vez él sabía por la causa que ellos estaban ahí prisioneros. Y él reconoce que ellos eran siervos de Dios. Por eso se arrodilló a ellos. Y les dice, ¿qué sucede? Y sacándolos, les dijo, ¿sacándolos de dónde? Del calabozo. Les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí están los dos versículos que nosotros hemos leído. Entonces, eso le preguntó el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero continúa la historia. Sigamos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, aquí lo resalto, a él, que es el carcelero, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A él y a todos los que estaban en su casa, dice. Como si estaban en la cárcel, y ahora Pablo y Silas le están hablando la palabra del Señor a él, el carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Lógicamente que el carcelero
llevó a Pablo y a Silas a su casa, debe haber quedado cerca. Continuemos. Y él, el carcelero, nuevamente, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, porque todo esto había pasado de noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él los tomó en aquella misma hora de la noche, después que le hablaron la palabra de Dios en su casa, y les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense aquí nuevamente, llevándolos nuevamente a su casa. ¿Por qué? Si estaban en la casa del carcelero, porque dentro de una casa no hay la suficiente cantidad de agua para bautizar a una persona, para sumergirla completamente en agua. Ellos salieron de la casa a buscar afuera una fuente de agua suficiente para bautizarse. Y ahí aprovecharon de lavarle las heridas a Pablo y a Silas, que le habían hecho los grilletes del cepo en los pies. Y ahí se bautizó él con todo lo suyo. Y por eso vuelven a la casa nuevamente. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Continuemos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Al otro día ya mandaron a decir con alguaciles: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Esa es toda la historia completa hasta ese momento. Resulta que no termina solamente en creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. El carcelero los llevó nuevamente, los llevó a su casa. ¿Y qué sucedió en su casa? Como dice el versículo 32, para recordarlo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que es hablar la palabra del Señor? El Evangelio. Le deben haber dicho a él y a todos los que estaban en su casa del carcelero: deben creer en Jesucristo, que es el Mesías, el Cristo Dios encarnado, el cual murió en la cruz por todos nosotros, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Y ustedes deben arrepentirse de sus pecados, deben reconocer que Jesucristo es el Mesías y deben bautizarse. Debe haberle hablado así. ¿Cómo salieron de la casa a buscar una fuente y se bautizó el carcelero con todo lo suyo? Y les lavó las heridas a Pablo y Silas, que le había hecho las cadenas del cepo. Y después los llevó nuevamente a la cárcel, y al otro día le llegó orden de los magistrados por medio de los alguaciles que les suelte, y los soltó. Entonces todo esto fue una providencia divina para salvar al carcelero. Pero el carcelero no se salvó por solamente creer en el Señor. Se salvó por haber obedecido el Evangelio que le predicaron en su propia casa, porque Él los llevó a su hogar. ¿Se dan cuenta? Nunca es conveniente leer unos pocos versículos y edificar una doctrina sobre esos pocos versículos. Es muy peligroso edificar doctrina sobre versículos aislados, porque la Biblia, como habíamos dicho, es un libro. Es un texto completo, que hay una trama y una historia en cada libro. Aquí leímos el libro de Hechos, que relata, escrito por Lucas, que relata el establecimiento de la iglesia y la expansión del Evangelio por el mundo, por medio de los apóstoles. Entonces, aquí vemos que nunca es conveniente leer unos pocos versículos y hacer sobre esos versículos una doctrina. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque se puede hacer en uso muchos otros ejemplos. Entonces la Biblia, ¿cómo es conveniente leerla? La Biblia es conveniente leerla
siempre un capítulo entero, o bien un texto completo donde está toda la historia, y de ahí sacar nuestras ideas, sacar nuestras enseñanzas y sacar el provecho espiritual que debemos tener para nuestras vidas. Pero leerla así, con versículos aislados, solamente podemos caer en el error de edificar doctrinas erróneas. Podemos leer un versículo aislado cuando tenemos clara la idea de lo que estamos conversando. Y ese versículo trata del tema que nosotros tenemos, porque ya llevamos un texto ya preparado y lo apoyamos con versículos. Para eso sirve usar los versículos en forma aislada, pero no para evangelizar a una persona con unos pocos versículos diciendo que es así la manera de salvarse. En ese sentido, podemos caer en un error y torcer la palabra de Dios, lo cual nunca es y será conveniente. Estimados, aquí les he puesto un ejemplo de lo correcto e incorrecto al leer la Biblia. La Biblia se puede entender, pero hay que leerla en todo su contexto, como todos los libros, porque es un mensaje escrito por parte de Dios hacia nosotros mediante el lenguaje escrito. Les agradezco de haberme visto y haberme escuchado. Tengan muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido de edificación. Bendiciones.